Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase eh, con un ejemplo de un motor, un ejemplo sencillo, pero que tiene como objetivo aclarar y terminar de afinar los conceptos de precomisionamiento y comisionamiento. Pues entendamos el ejemplo para centralizarlo. Estamos hablando de un motor eléctrico, entendiendo que cuando um, el campo, bueno, se energiza el, el campo magnético del motor por primera vez o tras una parada larga, se deben considerar varios aspectos que son necesarios para la buena operación de dicho elemento. Por un lado, pues la recomendación es evitar cualquier contacto con circuitos eléctricos. Los circuitos de baja deben estar, pues pueden también llegar a presentar riesgos de muerte. Eh, yo considero fundamental y en lo personal lo recomiendo, la lectura constante de las 10 reglas de oro. Entonces, algunos llaman las 5, otros las 7, otros las 8. En Siemens le dan un nombre, en ABB otro, pero en sí básicamente es lo mismo. ¿Sí? Nos recomiendan, por ejemplo, el uso de los bloqueos físicos y de marcación para indicar que se está haciendo un trabajo de mantenimiento, de mejora, de automatización, de instalación, de precomisionamiento, comisionamiento en uno de los elementos eléctricos en un tablero. Eh, el uso de los EPPs adecuados, de las botas, de los elementos es fundamental, así estemos trabajando con baja. Eh, yo creo que buena parte de los análisis de accidentes que uno realiza en su vida profesional, la confianza se convierte en un factor fundamental para gestionar en función de que el repetir esas normas, el estar atento y convertirse casi que en canzón, pues de que ese tipo de normatividad se cumpla es fundamental para recordar eh, a todos los integrantes de nuestros equipos de trabajo lo importante del cumplimiento de estas normas, de tal manera que de repetirlos y repetirlos y repetirlos se suben al subconsciente y empiezan a convertirse en hábitos positivos. Es importante tener en cuenta que para el caso de nuestro ejemplo se pueden presentar sobretensiones en cualquier circuito electromecánico, que es fundamental no abrir repentinamente un circuito electromagnético, ya que la presión de la tensión de descarga inductiva podrá perforar el aislamiento o herir el operador. Para la apertura de esos circuitos deben ser utilizadas las llaves de accionamiento diseñadas para tal fin, dentro del escenario del ejercicio correspondiente. Mm, Se hace una recomendación respecto de la verificación inicial, en donde se revisa que el torque de los tornillos sea el apropiado. Se recomienda hacer la medición de la resistencia del aislamiento de las bobinas, asegurándose que están dentro de la ventana de aceptación. Verificar si el motor está limpio y si fueron removidos los embalajes, así como los instrumentos de emisión y dispositivos del alineamiento. Eh, Reitero que algunas de las entregas de ustedes dejaron el alineamiento por fuera. Es un elemento básico de todo elemento que está, de todo cuerpo en rotación. Verificar los componentes de conexión del complemento que estén en perfectas condiciones. Verificar si el motor está alineado. Verificar los cojinetes, los rodamientos. La mayor parte de los rodamientos de los motores son sellados, no requieren lubricación externa, pero
yo quiero ahondar un poco en este tema porque he pasado un par de ejemplos en donde por comprar rodamientos baratos, o sea, rodamientos con los mismos diámetros pero con especificaciones diferentes, generan que se tengan que hacer mantenimientos o cambios mucho más costosos. Hay rodamientos que están fabricados con materiales que generan, o bueno, que no se dejan incidir por las corrientes. En cambio hay otros, los normales, el paso de las corrientes electromagnéticas los afectan y les generan un exagerado desgaste. Y cuando el rodamiento de un motor se desgasta, pues por favor entendamos que nos toca parar el equipo, parar el motor, desarmarlo, desensamblar el rodamiento y volver a instalarlo y volver a armar todo el ejercicio. Esa es una tarea de por sí extensa y que cuando uno empieza a afectar el eje y el eje empieza a moverse de manera mm, no balanceada, pues empiezan a afectar otros componentes eléctricos y mecánicos del motor. Entonces a veces por ahorrarnos un rodamiento de estos puede valer 4 o 5 veces lo que un rodamiento normal, pero en el tiempo uno se ahorra ese dinero y más. Verificar si todas las conexiones eléctricas están de acuerdo con el esquema de conexión, los arranques, si ese sería triángulo, etcétera, etcétera. Verificar si el motor está debidamente puesto a tierra. Revisar que los conductores estén conectados a los bornes del estator. Inspeccionar el sistema de refrigeración. Eh, Algunos motores grandes para aplicaciones particulares vienen con refrigeración con agua. Es importante inspeccionar el funcionamiento del sistema de alimentación del agua a los radiadores o los intercambiadores de calor. En los motores con ventilación independiente se requiere verificar el sentido de rotación de los ventiladores en función de que realmente retiren aire. Perdón, generen recambio de aire, o sea, traigan aire desde el ambiente. Y pues aquí es fundamental verificar que en torno a la zona donde el aire de recambio se toma, pues que sea aire fresco, eh, lo más seco posible, no caliente, pilas. Las entradas y salidas del aire del motor sí existen, deben estar libres. Las partes móviles del motor deben ser protegidas para evitar accidentes. Las tapas de las cajas de conexión deben estar fijas correctamente. Y aquí yo coloco mi granito de arena respecto de la importancia de que las marcas, indicaciones, donde están los voltajes, amperajes, corrientes, sean claras y donde está también la codificación del motor. Generalmente uno codifica los equipos y en esas plaquetas que son de muchísimo cuidado porque dan información importante a los que trabajamos en las plantas. Verificar si las escobillas están correctamente asentadas, si están alineadas con los anillos colectores y si están fácilmente dentro de el portaescobillas, claro, para ese tipo de motores. Inspeccionar el funcionamiento del sistema de levantamiento de las escobillas. En el supuesto que exista, verificar el reóstato de arranque y su conexión con el motor y la verificación del funcionamiento de los dispositivos anti-reversión en el supuesto de que existan. Para el arranque inicial, entendiendo que sea arranque por primera vez o después de un tiempo largo de parada, se recomienda apagar las resistencias de calentamiento, ajustar las protecciones del sistema de control. Los rodamientos deben estar realmente verificados respecto de su lubricación. Los rodamientos con lubricación forzada, pues se debe verificar que el sistema no solo esté energizado, sino que esté funcionando y que esté entregando la cantidad de grasa necesaria, no más, no menos, y que la grasa que se está aplicando es la recomendada. Eh, Si el equipo cuenta con la detección de flujo de aceite, se debe aguardar la señal de retorno de flujo del sistema de circulación de ambos rodamientos, lo que garantiza que la lubricación les llegó a los dos. Eh, Se recomienda arrancar el sistema de agua industrial de enfriamiento, verificando flujo, presión, que son necesarios para motores con intercambiador de calor, aire, agua.
Es fundamental arrancar los ventiladores para los de ventilación forzada. Arrancar el sistema de inyección de aceite bajo alta presión, si existe, este debe permanecer encendido conforme a la necesidad de la documentación técnica del respectivo motor. Se recomienda girar el motor levemente para verificar si no hay arrastres, rozamientos, ruidos, para que luego de cumplir las etapas anteriores se podrá continuar con la secuencia de arranque. Primero accionarlo en vacío asegurando que haya levemente, que no hayan ruidos, ni rozamientos, ni movimientos extraños, ni que la temperatura aumente de manera radical. Luego se hace una verificación en el sentido del motor en vacío. Recordando pues que para los trifásicos, para los motores trifásicos, al cambiar dos de las fases se logra un cambio del giro. Se recomienda mantener el motor girando en rotación nominal y anotar los valores de las temperaturas, de los rodamientos, de las corrientes, y cualquier aumento repentino de la temperatura pues nos va a indicar que algo está funcionando mal. Eh, Se recomienda hacer un monitoreo de la temperatura, del nivel de aceite de los rodamientos, de los niveles de vibración. Cuando las temperaturas de los rodamientos se tornen constantes, se podrá continuar con los demás pasos en la operación del motor, en donde ya hacemos el acople a la carga, ya el motor no va a funcionar en vacío y hacemos el accionamiento hasta alcanzar la estabilidad térmica y verificando si no se presentan ruidos, vibraciones, calentamientos anormales. En el caso de que se presenten esas variaciones, como por ejemplo aumento de las vibraciones entre condición inicial y la de funcionamiento, será necesario verificar la alineación y la nivelación. Dos aspectos que son fundamentales en este tipo de equipos, y entre más grande sea el motor, pues es mucho más notorio el evento. Se requiere medir la corriente eléctrica absorbida y compararla con el valor indicado en la placa de identificación. En régimen continuo, sin variación de la carga, el valor de la corriente medida no debe exceder el valor de la placa, teniendo en cuenta el factor de servicio. Todos los instrumentos y aparatos de medición y de control deben ser monitoreados en función de prevenir o de medir fallas que pueden llegar a ser catastróficas. Respecto a la condición de carga, se recomienda la verificación real de la condición, eh, porque puede llegar a ser necesario la redimensión del conjunto de escobillas. Respecto a las temperaturas de los rodamientos, del devanado, del estator y del sistema de refrigeración deben ser monitoreadas durante la operación. Estas temperaturas deben estabilizarse de un periodo entre 4 y 8 horas máximo. La temperatura del devanado del estator depende de la carga de la máquina, del torque que se consuma. Por eso la carga absorbida también debe ser monitoreada. Bien, rodamientos. El arranque del sistema, así como ese primer espacio de operación, deben ser monitoreados. Debemos monitorear varias variables importantes. Es fundamental que para los motores grandes que tienen sistemas de inyección de lubricación esté funcional, que el sistema de lubricación esté encendido, energizado, que aplique la cantidad de lubricante requerida, y que la especificación de la grasa o el aceite particular correspondan a los requerimientos. Dentro de las características del lubricante, pues verificamos que el nivel sea el apropiado, que los filtros de ese aceite, en el caso de que ese aceite pues estén cumpliendo su trabajo para que no llevemos partículas, en el peor de los casos metálicas, dentro del rodamiento. Eh, en el caso de que el rodamiento no trabaje de manera silenciosa y uniforme,
la recomendación es apague y revise el rodamiento. Puede que haya un desgaste dentro de algunos de los cuerpos rodantes, que pueden ser esferas, agujas, rodillos o de las pistas interior-exterior. En el caso de que ocurra una sobreelevación de la temperatura, el motor deberá ser apagado, desenergizado, para revisar los rodamientos correspondientes. La recomendación es que el motor debe operar durante unas horas hasta que la temperatura del rodamiento se estabilice dentro de un rango de trabajo. Mm, Luego de la estabilización de las temperaturas en los rodamientos, se requiere una verificación de que no haya pérdida por los plugs o por las juntas o por la punta del eje. Respecto del sistema de inyección de aceite bajo alta presión, para los rodamientos que poseen esa opción, a través de la presión de aceite, el accionamiento del sistema es hecho a través de una bomba de aceite externa mm, del motor que estamos revisando, y se recomienda que el sistema de inyección de aceite bajo alta presión debe ser encendido antes de colocar en operación el motor durante el procedimiento de parada, y es una necesidad fundamental del ejercicio. Por otro lado, la vibración. Pues básicamente todos los motores vienen balanceados de fábrica cumpliendo las recomendaciones de las normas IS 6003414, la NEMA MG1 parte 7 y la NBR 11390, excepto de algunos casos particulares. Las mediciones de vibración son realizadas en rodamientos, los dos que están en los extremos del eje, en las direcciones vertical, horizontal y axial, dependiendo de la aplicación particular del motor. Cuando el cliente está en medio, eh, generalmente el cliente o, o- o el usuario eh, permite el acoplamiento, el manguito de acoplamiento. El motor es balanceado por medio de un manguito montado en el eje. En caso contrario, y de acuerdo con las normas descritas en la slide anterior, eh, el motor se balanceará teniendo en cuenta la cuña, para que un funcionamiento pues trabaje de manera normal. Los niveles máximos de vibración para motores en operación, de acuerdo con los requerimientos WG, son los siguientes. Para rotaciones entre 600 y 1800 RPM, la carcasa entre menos de 355 milímetros por segundo, eh, entre 355 a 630 y más de 630, donde pueden dar alarmas, o si se sube de los valores de apagado, se recomienda parar el equipo porque hay problemas con los rodamientos. Y entre 1800 y 1300 y 3600, pues están los datos de recomendación. Los límites de vibración del eje, pues es importante que en los motores equipados con eh, previsualización para la instalación del sistema de proximidad, normalmente utilizados en los cojinetes de deslizamiento, las superficies del eje son preparadas con unos acabados especiales de de altísima finura, con el objetivo de garantizar la correcta mediación de la vibración. Y hay unas normas particulares respecto de cómo se deben realizar ese tipo de mediciones de vibraciones, que ya vienen con los valores para 1800 y 3600 RPM, dentro de estos rangos. Pero pues para nosotros lo importante es entender las causas. Podemos decir que son problemas de desbalanceo o acoplamiento, problemas de forma del eje en la región de medición,
o tensiones o magnetismo residual en la zona donde se hace la medición, o en el peor de los casos rayaduras, abollonado o defectos en los acabados de los ejes en la región de la medición. Aspectos que pues irían en detrimento de las mediciones. Agradezco las preguntas, estimados estudiosos, muy amables y un buen resto de día. You have